Un cordial saludo, soy Jorge Alguacil, profesor de Derecho Constitucional del Departamento de Derecho Político. Dedicaremos esta sesión a analizar la democracia interna en los partidos políticos. Realizaremos una primera introducción con el objetivo de dejar clara la importancia, la relevancia constitucional de los partidos políticos y dividiremos la sesión en tres partes. En primer lugar, analizaremos las dificultades para el cumplimiento de esta democracia interna. En segundo lugar, las posibilidades de cara a lograr una mayor democracia interna en los partidos políticos. Por último, los límites. La introducción, evidentemente, debe partir de la Constitución española, del artículo 6º, donde se reconoce los partidos políticos y donde se evidencia la importancia, la trascendencia de los partidos políticos en nuestro vigente régimen constitucional, ¿no? La importancia de las funciones constitucionales de los partidos políticos, ¿no? Literalmente, dice el artículo 6º, los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política, ¿no? Cumplen, por lo tanto, una función constitucional de la mayor relevancia, ¿no? La primera idea que me gustaría que quedara clara es que la crítica, por lo tanto, a los partidos políticos, la crítica en general a la política, no puede suponer en ningún caso postular la desaparición de los partidos políticos. Los partidos políticos son esenciales para la propia democracia representativa, la opción política fundamental del constituyente por la democracia, en el artículo 1.1, que es, como veremos, democracia representativa fundamentalmente, no se puede llevar a cabo sin los partidos políticos. Efectivamente, se debe criticar a los partidos políticos, evidentemente tienen numerosos elementos criticables, susceptibles de crítica. No es baladí, no es casual que en las últimas encuestas de opinión la política, los políticos aparezcan como el tercer problema del país, pero en cualquier caso esta crítica no puede llevarnos a postular la desaparición de los mismos, porque sus funciones son esenciales para la existencia de la propia democracia constitucional. Y en segundo lugar, y aquí es donde lógicamente nos detendremos en esta introducción, es que la Constitución precisamente única, sola y exclusivamente impone como obligación, o la única obligación que impone a los partidos políticos es precisamente que su funcionamiento sea democrático, ¿no? Termina el artículo 6º, su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos, ¿no? La única obligación que les impone es que su funcionamiento debe ser democrático. De nuevo, la opción política fundamental por la democracia no podía dejar de proyectarse también en los partidos políticos, ¿no? Por lo tanto, de la introducción creo que es necesario extraer dos claras ideas. Por un lado, la importancia de los partidos políticos, cumplen funciones constitucionales de la mayor relevancia, y en segundo lugar, en segundo término, los partidos, la única imposición constitucional que se realiza a los partidos políticos es que su funcionamiento ha de ser democrático. Comenzamos, por lo tanto, analizando el primer bloque que les había dicho de esta sesión, que son las dificultades para el cumplimiento de esta obligación constitucional. Para entender las dificultades que tienen los partidos políticos para el cumplimiento de esta función, es necesario comprender el tránsito, la evolución en el constitucionalismo del Estado liberal al Estado social y democrático de derecho. Como bien saben ustedes, el Estado liberal se basaba en un falso equilibrio, y es que únicamente podían acceder al poder un número limitado de personas, aquellos que habían triunfado en las revoluciones liberales, la burguesía. Esto se conseguía, se articulaba jurídicamente mediante el sufragio censitario. La democratización del poder, el tránsito del sufragio censitario al sufragio universal, crea márgenes para la inserción en el foro público, en la sociedad, de la pluralidad. El Estado democrático y social implica
que ya no van a acceder al poder exclusivamente un determinado grupo social, como en el Estado liberal, sino que pueden acceder al poder la pluralidad de la sociedad. Esto tiene lógicas consecuencias en los partidos políticos. Los partidos políticos del orden liberal eran un grupo de notables que se generaban dentro de los parlamentos que habían sido elegidos por un grupo reducido de personas, la burguesía. El sufragio no era tanto un derecho como una función, la función de elegir a los mejores, que eran ese grupo de notables, que lógicamente, una vez que habían sido elegidos en el Parlamento, se iban a agrupar por las diferentes sensibilidades ideológicas. El tránsito al sufragio universal lleva consigo la creación de los denominados partidos políticos de masas. Ya no van a ser partidos políticos que surgen en el Parlamento, sino que son partidos políticos que surgen fuera del Parlamento con la intención de llegar al Parlamento, de instalarse en el Parlamento para acceder al poder. Pues bien, estos partidos políticos de masas son partidos políticos que exigen de una organización especialmente sofisticada. Exigen de una cúpula directiva que organice el grupo de personas, que ya no es un grupo reducido, sino es un grupo muy numeroso. Estas necesidades organizativas, típicas de una asociación, son las que, nos han explicado los politólogos, llevan a la denominada oligarquía de las asociaciones, en este caso oligarquía de los partidos políticos. Y esto es lo que pone límites, lo que pone frenos a la democracia interna de los partidos, hasta tal extremo que el Tribunal Constitucional Español, el supremo intérprete de la Constitución española, como saben ustedes, ha reconocido estas necesidades de autoorganización de los partidos como límite a las exigencias de la democracia interna, la necesidad de compatibilizar las exigencias de la democracia interna con esta autoorganización de los partidos, lo cual le lleva incluso en algún momento a dar preferencia incluso a la autoorganización de los partidos. Bien, es cierto que esta autoorganización de los partidos debiera ser una autoorganización democrática, pero en cualquier caso no debe, esto debe hacernos ver cómo es necesario compatibilizar esta democracia interna con las necesidades que impone toda organización política de masas como son en la actualidad los partidos políticos, ¿no? Por lo tanto, en primer lugar, dificultades para el logro de la democracia interna, la necesidad de existencia de una autoorganización en los partidos políticos que lleva a la conocida oligarquización de los partidos. En segundo lugar, posibilidades para el logro de la democracia interna en los partidos políticos. En primer lugar, me parece importante destacar que puede existir una pretensión de desvincular a los partidos políticos de la exigencia jurídica de democracia interna, entendiendo que los partidos políticos son asociaciones privadas y que, por lo tanto, el derecho no tiene por qué establecer mecanismos que favorezcan la participación, sino que debe ser dejado a los partidos políticos para que ellos, de forma autónoma, lo establezcan, alegando, por lo tanto, que son asociaciones privadas, ¿no? Bien, me parece que esto en nuestro vigente constitucionalismo es al menos cuestionable. Podría tener sentido en el constitucionalismo del Estado liberal, pero carece de sentido, como ha observado algún constitucionalista prestigioso, como el profesor Presnol-Linera, en el constitucionalismo propio del Estado social y democrático de derecho. No debemos olvidar que no existe soberanía ni democracia sin derecho, sin organización jurídica, ¿no? Por lo tanto, el derecho sí que debe permear la organización de los partidos políticos al efecto de asegurar la democracia interna. Se han estudiado numerosas posibilidades al efecto de debilitar las organizaciones partidistas, favorecer a los aspirantes individuales, en fin,
fomentar los vínculos de unión entre representantes y representados. Quizá la opción de las elecciones primarias, a los efectos de designar a los candidatos de los partidos para la presentación a las elecciones, sea la propuesta más razonable, ¿no? El derecho de participación y así el acceso o la libertad de acceso al proceso político ha de entenderse como una libertad de acceso dentro de las organizaciones políticas, ¿no? Parece, por lo tanto, conveniente democratizar los procedimientos de selección de candidatos, ¿no? Y las elecciones primarias surgen como una oportunidad a tales efectos. Como es conocido, en Alemania o Estados Unidos están regulados estos procedimientos, ¿no? En Alemania, el artículo 21 de la Bundeswahlgesetz dispone que los candidatos serán elegidos mediante sufragio directo en una asamblea formada por los militantes o los representantes de estos. En Estados Unidos, los diferentes estados, en usos de sus propias competencias, hacen lo propio. ¿Qué ocurre en España? En España, el derecho español prácticamente ignora esta cuestión, dejando a los estatutos de los respectivos partidos políticos la regulación, ¿no? Sin embargo, los que creemos que existe una clara vinculación entre el artículo 23, derecho de participación política, y el artículo 6, la democracia interna de los partidos políticos, entendemos que sí que debería existir una ley específica que impusiera esta democracia interna de los partidos políticos y, en concreto, las primarias, las elecciones primarias en los partidos políticos de cara a la elección de los candidatos. Junto con las elecciones primarias, bueno, pues tenemos también la elección del secretario general del partido político en los diferentes congresos mediante delegados que a su vez han sido elegidos por los afiliados de los diferentes partidos políticos. Pero fundamentalmente me parece que es especialmente relevante las primarias, ¿no? Como un ejercicio de democracia interna dentro de los partidos políticos que debía ser impuesto por parte del ordenamiento jurídico español, algo que no ocurre, pero que sí ocurre, por ejemplo, como les he dicho, en Alemania o en Estados Unidos. Por último, vamos a ver, como les había dicho, los límites de esta democracia interna. Y los límites me parece que son muy claros y están en el programa político el programa del partido político. Como saben ustedes, todo partido político tiene un programa que presenta a la ciudadanía en donde refleja las sensibilidades sociales, aquellas reivindicaciones sociales que ha hecho suyas el partido político, que ofrece a la ciudadanía para que le apoye mediante su voto, a los efectos de lograr vencer las elecciones y convertir esas reivindicaciones sociales que ha hecho suyas, que estaban en el programa, en decisiones estatales. Pues bien, el límite de la democracia interna parece que es el respeto a ese programa. Es decir, es bueno, es necesario que existan sensibilidades dentro de los partidos políticos. Evidentemente, el programa político de cada uno de los partidos ha sido elaborado o debe ser elaborado en una asamblea en la que los afiliados al partido político presentan sus enmiendas, presentan sus propuestas, presentan sus diferentes valoraciones, ¿no? Pero estas propuestas, estas valoraciones, estas sugerencias son votadas y en el momento en que sean votadas se aprueba un programa por mayoría. Parece que el partido político, o parece lógico, no parece desproporcionado, que un partido político exija o pida a sus afiliados dentro de el respeto, evidentemente, a la libertad de expresión, incluso a la existencia de diferentes corrientes, el respeto a ese programa político. Y el límite, por lo tanto, podríamos fijarlo claramente en la existencia de programas políticos alternativos al programa político del partido político, porque entonces, en ese momento, parece que no tiene tanto sentido fomentar la democracia interna del partido, sino
fomentar el que ese grupo que ha creado ese programa alternativo al programa del partido pueda convertirse en otro partido político alternativo y autónomo. Esto es lo que ocurrió precisamente en España y que tuvo que dar respuesta el Tribunal Constitucional en su famosa sentencia 56/1995 de 6 de marzo, cuando se escindió del PNV Eusko Alkartasuna. Porque efectivamente habían sido expulsados una serie de diputados, una serie de militantes del Partido Nacionalista Vasco, que después van a fundar Eusko Alkartasuna, porque habían acordado la ruptura del pacto confederal y habían propuesto unas tesis alternativas, ¿no? La decisión, considerada por la Asamblea Nacional del PNV como una ruptura unilateral con el partido, mueve a su expulsión. Y estos recurren ante el Tribunal Constitucional en amparo porque entienden vulnerados sus derechos y entienden vulnerados en concreto la democracia interna en el partido político. Bien, el Tribunal Constitucional lo que viene a decir es que efectivamente los militantes del partido político tienen derecho a expresar diferentes opiniones, pero lo que sí que parece lógico y proporcionado es que se exija lealtad al programa político. En el supuesto de que no exista esa lealtad y exista un programa político alternativo, lo lógico es que ese grupo se escinda del partido político y se cree un nuevo partido político alternativo, ¿no? Y el problema estriba en el derecho español, en la creación en las posibilidades de formación de nuevos partidos políticos y en las limitaciones en la posibilidad de formación de nuevos partidos políticos, ¿no? Porque estas posibilidades de formación están ciertamente restringidas. Y ya no solo por las dificultades que puede tener un partido político de nuevo cuño de evidenciar a los votantes su programa, puesto que no ha tenido la posibilidad de evidenciarlo en el Parlamento, sino fundamentalmente por las dificultades que puede tener el partido político de nuevo cuño de acceder a la financiación pública, ¿no? Si todo, en definitiva, el derecho de partidos está subordinado al derecho de financiación, el hecho de que los partidos políticos de nuevo cuño se vean privados del acceso a subvenciones públicas parece restringir las posibilidades de creación de nuevos partidos políticos, ¿no? Ciertamente, y con esto acabaríamos, es criticable el hecho de que la financiación se rija exclusivamente por la tendencia a la repetición de los resultados, es decir, la financiación se va a otorgar a aquellos partidos políticos que habían tenido representación en las anteriores elecciones y a su vez en proporción a la representación que han tenido. No hay, por lo tanto, pensamiento en que pueden cambiar los resultados. No hay pensamiento, por lo tanto, en que pueda variar. Hay una tendencia a la repetición de los resultados. Hay, por lo tanto, una limitación a la creación de nuevos partidos políticos. Y esto es precisamente lo que me parece que es especialmente criticable. Es decir, habíamos visto cómo efectivamente hay o debe haber una libertad de opinión, de expresión, de creación de sensibilidades alternativas dentro de los partidos políticos, pero en el momento en que hay una posición radicalmente contraria a lo establecido en el programa político, lo lógico es la creación de un nuevo partido político. El problema está en las dificultades existentes en el ordenamiento jurídico español para la creación de nuevos partidos, políticos. Pues con esto terminaría esta sesión recalcando los problemas que existen para la democracia interna, que es la organización de los partidos políticos, los partidos políticos de masas, las posibilidades, que las centramos fundamentalmente en
en la celebración de primarias para la elección de los candidatos de cada uno de los partidos políticos, y los límites de la democracia interna, que está en el programa del partido político. Una vez que se ha elegido el programa, una vez que se ha votado por la mayoría, parece que es susceptible, lógicamente, el programa de críticas, es susceptible de ser criticado, de ser valorado, de plantear propuestas, pero lo que parece desproporcionado es plantear un programa totalmente alternativo, porque entonces lo que parecería lógico es la creación de un nuevo partido político. Y lo que parece lógico es que se favorezca la creación de nuevos partidos políticos en la medida en que eso favorece, en definitiva, la democracia, favorece el pluralismo, ¿no?, que es lo que identifica a nuestro vigente orden constitucional. Muchas gracias.